Bien, buenos días para todos. Vamos a iniciar esta clase de introducción a la cartografía, simplemente para que tengan una idea de algunos conceptos que son importantes de manejar a la hora de hacer un mapa y de hacer cualquier análisis espacial. Son conceptos que se han desarrollado poco a poco, en particular gracias a los avances de los griegos, y es importante ver esa parte histórica para introducir algunos términos y algunos conceptos como son las proyecciones cartográficas, los sistemas de referencia y el tema de la representación de la forma de la Tierra a través de una esfera o un elipsoide. Bien. El programa, primeramente la historia, esa parte va a ser un poco extensa, justamente hay mucho que decir, pero nos va a permitir ver un poco de todo, todo lo que se ha hecho e introducir algunas ideas. Hablaremos también de los diferentes tipos de mapas que hoy usamos, los mapas topográficos, los mapas temáticos, que pueden tocar al final realmente cualquier tema. Lo único que necesitamos es tener una variable que esté georreferenciada, es decir, que esté ubicada en el espacio, que sea una población, una variable que tenga que ver con recursos naturales, lo que sea realmente. Bien. Veremos luego algunos conceptos que hay que conocer para trabajar la cartografía moderna, que sean los sistemas de posicionamiento globales, los sistemas de información geográfica que ustedes usarán. La teledetección también vamos a ver eso de manera un poco extensa, porque una de las prácticas que harán es elaborar un mapa de la sequía usando datos espaciales. Y bueno, unas prácticas que aunque no la haremos juntos, o a menos que podamos juntarnos, pues por lo menos sabrán lo que podríamos hacer o que pueden hacer en su casa para manejar bien en particular los mapas impresos. O sea, esa práctica la hacemos para iniciar antes de pasar a los sistemas de información geográfica. Lamentablemente vamos a tener que cambiar un poco el orden de las cosas. Si empezamos entonces con la definición de la cartografía, es un conjunto de técnicas que permiten elaborar, editar e interpretar mapas para representar su territorio. La cartografía ha iniciado con croquis, es decir, con representaciones que no eran fieles del espacio, es decir, los elementos estaban ubicados, digamos, al ojo por ciento, como quien dice. Nosotros lo que queremos llegar a hacer son mapas, que son representaciones geométricas. La palabra geométrica es importante, es decir, que la posición de cada objeto, que sea un edificio, una ciudad, un bosque, unos ríos, unas vías, unos límites territoriales, todo eso tiene que estar correctamente ubicado en el espacio, con la mayor precisión posible. Eso es un mapa. Es decir, que un mapa nunca es una representación que se realiza a mano. Siempre se basa en elementos que fueron medidos por su posición, su latitud, su longitud, a través de diferentes medios. Puede ser hoy un GPS, un receptor GPS, puede ser a través de una imagen satélite, y anteriormente era simplemente haciendo mediciones de ángulos, mirando por ejemplo las estrellas, el sol, es decir, mirando astros. Entonces, después de tener la ubicación correcta de esos elementos, luego los podemos plasmar en un globo terráqueo o, lo que es más común, en una hoja de papel, una hoja plana que vamos a poder llevar, ¿no? y consultar en terreno, en un barco, en un avión, en un carro, etcétera, etcétera. Bien. Esa representación generalmente plana es simplificada. Eso significa que no vamos a poder representar todos los detalles en un mapa.
Si trato de representar la República Dominicana entera, obviamente San Juan a esa escala se va a volver probablemente un punto. No voy a poder representar todas las calles de San Juan, callejones, cada casa, cada vivienda, etcétera, etcétera. Voy a tener que simplificar en función de la escala. Bien, justamente lo que queremos es eso, ¿no? Pasar de un espacio en tamaño real a una representación sobre una hoja de papel, es decir, que vamos a reducir el espacio. Y si reducimos el espacio, tenemos que simplificar un poco las informaciones. El mismo San Juan, ahora si lo represento en un plano con otra escala, unos 10.000 por ejemplo, ahí voy a poder ver mucho más detalles. Bien, entonces la simplificación depende en particular de la escala. Y la representación es convencional. Convencional significa que obedece a unas reglas de representación. Por ejemplo, si dibujo una línea azul en un mapa, el lector va a entender que se trata de un río. Por lo tanto, no puedo representar unos caminos vecinales, por ejemplo, o una carretera con una línea azul. Bien, es para dar solamente un ejemplo. También las ciudades, las carreteras, etcétera, tienden a ser representadas generalmente con un color rojo, con una simbología que marca al lector, le dice que son elementos hechos por el hombre. ¿Por qué? Porque el color rojo es el color que menos vamos a encontrar en la naturaleza. Si represento esa zona urbana, que sería un polígono, por ejemplo, en el mapa, con los límites de la ciudad de Santo Domingo, y lo represento de color verde, el lector automáticamente va a interpretar eso de manera equivocada. Bien. Entonces tenemos unas reglas, son obviamente mucho más extensas que eso, pero hay unas reglas sobre cómo representar la información en un mapa. Iniciemos entonces con la historia de la cartografía, empezando con los primeros croquis prehistóricos. Simplemente esos croquis eran una forma de compartir informaciones para decir dónde estaba, por ejemplo, el área de caza, para encontrar los animales y conseguir alimentos. La primera representación conocida, bastante detallada de un territorio, lo conocemos como el croquis de Cataluyuk, que es un lugar que queda en la parte sur de Turquía, y en esa zona se ha encontrado un pueblo que tiene 6.200 años, perdón, que fue fundado 6.200 años antes de Cristo, es decir, que tiene más de 8.000 años. Y en ese pueblo, pues, bien conservado porque ha sido realmente incendiado, se han quemado las paredes de adobe y eso volvió el material más resistente. Entonces el pueblo quedó luego, digamos, rellenado por material, y ahí encontramos todo tipo de información sobre la forma en que vivía el ser humano hace 8.000 años atrás. Ese era un pueblo de comerciantes, uno de los primeros pueblos que se formaron, en el cual vivían entre 5 y 10.000 habitantes. Lo interesante de todo eso es que en esa zona, pues hemos encontrado en una pared un mapa que representa el pueblo y su entorno. Aquí se ve poco en esa fotografía. Esa es la representación, parte, un detalle de lo que se ve en la pared. Y básicamente lo que estamos viendo son casas en negro y blanco en esta zona aquí,
con las calles que están entre las viviendas. Y aquí en el fondo pues vemos dos montañas de color anaranjado, simplemente son dos volcanes que quedan al noroeste de Catalunya. Es decir, que ya el hombre estaba representando su territorio, lo que es de mucha importancia para saber dónde están los lugares fértiles, los lugares peligrosos, dónde vamos a encontrar recursos naturales, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando de croquis porque no se respeta ningún criterio de distancia, de área, de posición. Es decir, esas casas fueron representadas tal y como las veían, perdón, los habitantes, y de hecho como veían esas viviendas desde la parte alta del pueblo. Eran de esos pueblos que estaban construidos de manera un poco vertical, una casa encima de la otra. Luego un segundo mapa, perdón, no mapa, justamente croquis, es el croquis Babilonia, que fue grabado sobre una tablilla de arcilla. Ahí tenemos una representación de el mundo que conocían los habitantes de Babilonia. Y esa representación, bueno, de nuevo no respecta ninguna distancia, escala, etcétera, pero también mezcla unos elementos reales, la ubicación de pueblos, de ríos, etcétera, con una representación mística. O sea, trata de explicar lo que hay más allá de lo que de lo que conoce el pueblo de Babilonia, buscando entonces una explicación, ¿no?, a lo que hay más allá del mundo conocido. Esa tablilla fue creada entonces en esta zona, en el puntico rojo que ustedes ven en este mapa, es decir, estamos en Irak, en Mesopotamia, y en esa zona pues se ha encontrado esta tablilla entre muchas más, y esta tablilla tiene arriba un texto cuneiforme y en la parte baja tiene una representación del mundo conocido por Babilonia y más allá de lo que ellos conocían. De nuevo, si hacemos una representación un poco más legible, digamos, de lo que hay encima de esa tablilla, pues vamos a encontrar algo así. Me disculpan que eso está en inglés, pero básicamente tenemos Babilonia en el centro. Aquí tenemos los ríos que están alrededor de Babilonia. Esa zona que dice Javán, Armenia, Asiria, etcétera, son los pueblos que conocían desde Babilonia. Aquí las montañas donde nacen los ríos que alimentan la llanura de la Mesopotamia. Y alrededor aquí, en el texto inicial decía agua salada, ¿no? Es decir, que aquí está el mar, que envuelve el territorio que conocen los habitantes en ese momento. Y más allá tenemos varios triángulos que dicen de dónde sale el sol, dónde se acuesta, y tratan de explicar un poco lo que hay más allá del territorio que realmente ellos conocían. Hay que explicar también que en esta representación el continente flota sobre el agua y está bajo una cúpula de donde están puestas las estrellas, es decir que liga, digamos, elementos reales y elementos místicos. Bien. Los primeros mapas como tal, con una representación correcta, geométrica del espacio, van a nacer de la civilización griega. ¿Qué aportan los griegos?
poco a poco van a aportar diferentes elementos que eran necesarios para poder hacer mapas precisos. El primer elemento es decir que la Tierra es circular. Pasamos de civilizaciones que tenían diferentes explicaciones a esta, tales de Mileto, 650 años antes de Cristo. Describe la Tierra como un gran disco flotando sobre el agua, parecido un poco a lo que vimos anteriormente con Babilonia. De ahí salimos, de ahí iniciamos. Luego Pitágoras, Platón, Heródoto, Aristóteles, van a llegar a la conclusión de que la Tierra es una esfera. ¿Cómo llegan a esas conclusiones? Primeramente, mirando la sombra de la Tierra durante los eclipses lunares. Y segundamente, mirando constelaciones que son visibles solamente desde un punto de la Tierra. Es decir, que a medida que me muevo de norte a sur, las constelaciones aparecen o desaparecen. Lo que nos dice que efectivamente estamos sobre un objeto esférico. Bien. Aquí una pequeña citación de Aristóteles en su libro de Caelo. Había estrellas visibles desde Egipto y Chipre que no se ven desde regiones del norte. Aquí vemos en el círculo, en la elipse azul que está aquí en la parte baja, vemos las constelaciones que se pueden ver el 18 de marzo de 2020 desde Alejandría, es decir, desde el norte de Egipto. Si nos movemos un poco más hacia el norte, por ejemplo en Atenas, el mismo día, a la misma hora, vamos a ver unas constelaciones diferentes. Es decir, por ejemplo esta que vemos aquí, que dice Veja, desaparece. ¿A qué se debe eso? A que estamos encima de una esfera. Si estuviéramos encima de un disco plano, podríamos estar en cualquier lugar y ver exactamente las mismas constelaciones. Bien. Otra prueba que va a ser demostrada después, pero si miramos hacia el horizonte, que queda más o menos a 4 kilómetros de distancia, y vemos un barco que se aleja, pues vamos a ver que primeramente desaparece la parte baja del barco y luego, poco a poco, desaparecen las velas. Es decir, que estamos sobre un objeto con curva, estamos sobre una esfera. Bien, y por último, el eclipse lunar, es decir, cuando la Tierra pasa entre la Luna y el Sol, pues los rayos del Sol van a impactar la Tierra y eso va a proyectar una sombra, la sombra de la Tierra, sobre la Luna, que queda de aquel lado. Por lo tanto, la forma que estamos viendo es la forma de la Tierra. Y si ustedes se fijan de la sombra que la están viendo ahora, esa sombra es circular, es decir, que estamos o en un gran disco, pero que quedaría de manera vertical, o estamos encima de una esfera. Bien. Lo otro es que simplemente, según Pitágoras, 580 años antes de Cristo, pues lógicamente él dice que si todos los astros que observamos desde la Tierra, es decir, el Sol, la Luna y los demás planetas cercanos, Marte, Venus, etc., tienen una forma esférica, pues muy probablemente la Tierra también es una esfera. Bien. Estrabón, 50 años antes de Cristo, sugiere que la esfericidad, en realidad ya era conocida desde mucho antes por los griegos, más o menos 7 u 8 siglos antes de Cristo, por lo que le decía de los barcos.
que desaparece la parte alta del barco desaparece después de la parte baja, en la línea del horizonte. Ptolomeo, que ha sido muy importante en toda la parte cartográfica, 100 años después de Cristo, declara también que cuando nos acercamos a la costa en un barco, es decir, estamos en un barco en alta mar, nos acercamos a la costa, pues vamos a ver una montaña que aparece desde el horizonte y lo primero que sube es el pico de la montaña y poco a poco la montaña sube atrás del horizonte a medida que nos acercamos. Es decir, que es otra prueba de que estamos sobre un objeto esférico. Bien. ¿Qué van a aportar los griegos después de decir que estamos sobre una esfera? Van a aportar también lo que son los sistemas de referencia. Los sistemas de referencia son, digamos, una manera de ubicar los lugares sobre la Tierra. Es simplemente una cuadrícula, como las que vemos en los planos, o podríamos usar unos ejes cartesianos simplemente, que nos permite ubicar cualquier objeto en el espacio. Cuando usamos ejes cartesianos X, Y, simplemente estamos usando un sistema de referencia que me permite ubicar cualquier objeto. Y si alguien me dice que la casa está en la coordenada 2, 5, entonces busco en X la unidad 2 y busco en Y 5 y con esas dos coordenadas puedo ubicar la casa. Eso es lo que van a aportar los griegos, un sistema de referencia, una cuadrícula virtual dibujada sobre el mundo para poder captar, calcular las coordenadas de ciudades, de poblado, de puertos, etc. y plasmar esos objetos sobre una hoja con su cuadrícula. Eso lo van a aportar Eratóstenes y Parco unos siglos antes de Cristo. Bien. El primer sistema de referencia tenía por punto de origen el mismo coloso de Roda. Aquí está de nuevo la zona de Grecia y Turquía, y Roda queda en esa gran isla que queda al sur de lo que hoy es Turquía. Y ahí había una de las 7 maravillas del mundo. Pues esta estatua quedó como el punto de referencia, de origen de ese sistema de referencia. Es decir, de nuevo, si tomamos unos ejes cartesianos, X, Y, simplemente el punto cero quedaría ahí. Y en terreno, pues medimos las latitudes y las longitudes en base a los astros, es decir, mirando estrellas, en particular una estrella que se llama Polaris, que apunta hacia el norte porque está justo encima del eje de rotación de la Tierra, y también en base a la estimación de velocidad del desplazamiento, es decir, estoy en un barco, me estoy moviendo de este a oeste, quiero saber qué tan lejos estoy del puerto, pues simplemente voy a tirar un objeto al mar y ver a qué velocidad ese objeto pasa de la parte delantera del barco hacia la parte de atrás. Es decir, el objeto queda fijo, lo que se mueve es mi barco. Si mi barco se mueve rápidamente, pues de esa manera voy a poder medir esa velocidad. Y eso me dice, multiplicando mi velocidad por el tiempo en que estoy navegando, me dice más o menos en qué posición estoy en la superficie de la Tierra. Es decir, que estoy sacando la latitud, y esa la saco fácilmente
mirando las estrellas, y la longitud, que es más complicado, la voy a sacar de esa manera, midiendo la velocidad de desplazamiento de mi barco. Bien. Algo muy importante entonces para dibujar esa cuadrícula sobre la Tierra es saber qué tamaño tiene esa Tierra. No es lo mismo dibujar una cuadrícula sobre una esfera muy pequeña que dibujarla sobre una esfera gigante. Entonces, para calcular la dimensión de la Tierra, en particular su circunferencia y su radio, de lo cual luego podemos sacar la superficie, el volumen, vamos a usar unas matemáticas bastante sencillas. Esa demostración lo hace Eratóstenes, que ya hemos mencionado antes, 250 años antes de Cristo. Él estima la circunferencia en base a la diferencia de latitud entre dos ciudades que están en Egipto, Alejandría en el norte y Siena en el sur. Y necesita saber esa diferencia de latitud, que es una diferencia de ángulo, lo vamos a ver en otra diapositiva. La pregunta es, ¿a qué distancia corresponde eso en la superficie? Y luego con la regla de 3 pues va a poder calcular la circunferencia total de la Tierra. Eso entonces se va a resolver, se resolvió decir hace mucho. Aquí tenemos dos ciudades, están más o menos en la misma longitud, pero tienen grandes diferencias de latitud, es decir, Siena queda más al sur, Alejandría más al norte. Siena está más o menos sobre el trópico de Cáncer. Eso significa que una vez al año el Sol está exactamente a la vertical de Siena. Y le dijeron a Eratóstenes eso mismo, que una vez al año los rayos del Sol iluminaban el fondo de un pozo. Entonces, Eratóstenes dedujo que el Sol ese día estaba exactamente a la vertical. ¿Qué hizo Eratóstenes? Se quedó en Alejandría, puso un objeto vertical, la leyenda dice que usó un obelisco, probablemente fue simplemente un palo vertical. Y en esa zona el Sol sí proyectaba una sombra. Bien, se lo vamos a ver de otra manera. Aquí tengo la Tierra, los rayos del Sol que llegan todos de manera paralela. Esos rayos, por la distancia que tiene el Sol en comparación con la Tierra, el Sol está extremadamente lejos de la Tierra. De hecho, la luz del Sol nos toma más o menos un poco más de 8 minutos en llegar a la Tierra, a pesar de la gran velocidad de desplazamiento de la luz. Entonces vamos a considerar que todos esos rayos son exactamente paralelos. Bien. Si hacemos un corte de la Tierra, vamos a encontrar esto. Una vez al año, en la ciudad de Siena, aquí marcado con una S, los rayos llegaban de manera totalmente vertical. Es decir, que si estoy aquí y miro hacia arriba, voy a ver exactamente el Sol. Esos rayos entonces entraban hasta el fondo de un pozo. Podemos decir entonces que esos rayos apuntan en la dirección del centro de la Tierra, que está aquí. Más al norte, estamos aquí en Alejandría, usamos un objeto vertical. Pusimos aquí un obelisco para seguir con la leyenda. El rayo del Sol impacta con ese obelisco y va a proyectar aquí una sombra. Bien. ¿Qué necesito conocer para calcular la circunferencia de la Tierra? Necesito conocer este ángulo que está aquí, que es simplemente la diferencia de latitud entre Siena y Alejandría. Si conozco este ángulo
y logro conocer la distancia en la superficie que representa este pequeño ángulo, pues con una regla de 3 puedo decir que para una vuelta completa la distancia en la superficie es de tanto. Bien. Aquí tenemos un pequeño triángulo rectángulo. Conozco el lado opuesto a este ángulo alfa que está aquí arriba. Simplemente porque la sombra del objeto la puedo medir. Conozco también esta distancia, esta longitud. ¿Por qué? Porque también es un objeto que puedo medir. Por lo tanto, usando la tangente del ángulo alfa es el lado opuesto sobre el lado adyacente. Es decir, que puedo calcular este ángulo. Y le dio 7.2 grados. El ángulo que tengo aquí, el ángulo alfa, es el mismo ángulo alfa que tengo aquí. Es decir, cuando estoy haciendo ese cálculo estoy sacando la diferencia de latitud entre Siena y Alejandría. Y para conocer esta distancia, pues simplemente mandaron una caravana que salió de Siena hacia Alejandría y contaron los pasos de los camellos para estimar la distancia que hay entre esas dos ciudades. Esa zona es bastante llana, estamos en el Valle del Nilo, entonces el cálculo salió bastante preciso. Le dio más o menos 800 kilómetros. Obviamente no hablábamos en kilómetros en aquel tiempo, pero en las unidades que usamos hoy, le dio más o menos 800 kilómetros. Entonces, como dijimos, aplicamos la regla de 3. Si 7.2 grados que tengo aquí equivalen a 800 kilómetros, entonces la pregunta es, ¿cuánto darían 360 grados, una vuelta completa? Y le dio más o menos 40.000 kilómetros. Acertó bastante bien con ese cálculo geométrico. Entonces, gracias a Eratóstenes, tenemos ya las dimensiones de la Tierra conocidas. Vamos a crear otro sistema de referencia coordenada y en particular el Palco, 150 años antes de Cristo, ya lo hemos mencionado en otra ocasión, crea un sistema de proyección para proyectar las coordenadas tomadas en una esfera sobre un plano. Es decir, que cuando yo tomo mis coordenadas en terreno, mi latitud, mi longitud, estoy tomando coordenadas sobre una esfera, que es la Tierra. Y lo que quiero es plasmar eso sobre una hoja de papel que es plana. Entonces tenemos un problema, que es el problema de la naranja. Si cojo la cáscara de una naranja, la quito y trato de ponerla de forma plana, se va a romper o se va a deformar. Entonces tenemos que controlar esas deformaciones y eso lo vamos a hacer matemáticamente con un sistema de proyección que permite representar de forma adecuada y de forma geométrica correcta las coordenadas que tomamos en la superficie del globo sobre una hoja de papel que es un mapa. Entonces ese concepto también de los sistemas de proyección es muy importante para tener un mapa preciso y eso también fue aportado por los griegos. Aquí una serie de proyecciones, hay diferentes tipos, la más famosa de todas es la proyección de Mercator, la proyección cilíndrica de Mercator, que veremos más para adelante. Pero eso para decir que hay diferentes fórmulas que permiten proyectar las informaciones del globo hacia un mapa plano. Bien, en base a todos esos conocimientos, Ptolomeo va a elaborar un gran atlas que se llama Geografía con PH,
que censa 8.000 lugares en 3 continentes: Europa, Asia y África, incluyendo al Medio Oriente en Asia. Aquí tenemos una representación. Ustedes ven aquí España, Francia, Italia, Grecia y Turquía, el mar Mediterráneo, el norte de África, la península arábica, todo el Medio Oriente, el Mar Rojo, Egipto y parte de Asia. Ustedes ven que esta representación no tiene nada que ver con los croquis que habíamos visto antes. Cada objeto está bastante bien ubicado. Tiene sus errores, obviamente. Es decir, que Ptolomeo no ha ido a cada uno de esos lugares, sino que contaba con mediciones que hacían los marineros. Entonces, ha habido errores, pero la representación es bastante buena. Aquí la misma representación, digamos, un poco más limpia para que se pueda ver, con las mismas informaciones. Eso es el mapa mundi que tenía Ptolomeo en su atlas, pero obviamente cada región estaba representada con su propio mapa con mayores detalles. Aquí, por ejemplo, Italia, representado en aquel tiempo con Sicilia, Sardeña, Córcega y bueno, toda la península italiana. Otras civilizaciones al mismo tiempo, antes o después, aportan también a la cartografía: los chinos, la India, los sumerios, es decir, la civilización de la Mesopotamia, Egipto, el Imperio Romano, los árabes en particular, que eso lo vamos a ver más para adelante. ¿Por qué todas esas civilizaciones involucran su tiempo y sus recursos en elaborar mapas? No es solamente para tener una representación mental de su espacio, sino es también para simples fines administrativos. En particular, la recolección de impuestos se basa en el tamaño de las parcelas de los agricultores. Entonces, para hacer esos cálculos en Egipto, se elabora una primera cartografía. También para el control militar, toda la defensa de un territorio pasa por conocer muy bien el terreno, dónde están las montañas, los valles, dónde están los recursos. Y para todo el tema de comercio también, saber dónde están los aliados, dónde están los mercados, etcétera, etcétera. Es decir, que las grandes civilizaciones siempre han invertido en conocer su territorio, en describir el espacio y representarlo en un mapa. En China, 400 años antes de Cristo, tenemos esta primera representación, aunque aquí no podemos hablar de mapa, todavía es un croquis. El Imperio Romano, 4 siglos después de Cristo, o sea, el siglo 4 después de Cristo, usa este tipo de croquis. Tampoco se puede decir que es un mapa. Se llama la tabla de Peutinger, del nombre de un alemán que vivió en el siglo XII, que obtuvo una copia de la tabla inicial. Esa tabla lo que representa son las redes de vías en todo el Imperio Romano, que ustedes saben que ese imperio creó vías romanas en gran parte de Europa y de Asia, que le permitió extender mucho su poder. Esas vías simplemente permiten decir por dónde pasar para ir de un punto A a un punto B, pero no respecta ni distancia, ni áreas, ni coordenadas, ni escala.
Bien, de nuevo estamos en el caso de un croquis. Aquí tengo la misma tabla de Puttinger, simplemente está representada en su tamaño completo, es decir, que es una tabla bastante extensa, con muchas informaciones. Bien. Aquí simplemente para decir que nosotros seguimos usando los mapas para lo mismo propósito, en particular el tema de la defensa. Es decir, por ejemplo, la SOA topográfica de República Dominicana están actualizadas por el Instituto Cartográfico Militar. Y aquí tenemos una representación de Washington bastante detallada, tal como la tenían los rusos durante la Guerra Fría. Y aquí de este lado lo que ustedes ven es el Pentágono, con toda la toponimia, todos los nombres de los lugares en ruso. Bien. Cuando hablamos de aporte de otras civilizaciones, una civilización resalta en particular, que son los árabes. Los árabes lo que van a hacer es que mientras Europa se está, digamos, olvidando un poco de sus conocimientos científicos, los árabes van a retomar los conocimientos de los griegos, en particular de Ptolomeo y Aristóteles. Bien. Van a desarrollar además todo lo que es la geometría esférica. Entonces, una geometría más precisa para calcular la posición de objetos sobre la Tierra, ya que es una esfera, en comparación con la geometría euclidiana, plana, que tiene sus límites en cuanto a precisión cuando queremos trabajar sobre las coordenadas geográficas. Al-Falgani, 850 años después de Cristo, Al-Biruni, 1000 años después de Cristo, calculan las dimensiones de la Tierra con exactitud. Entonces van a retomar, en el caso del primero, la metodología de Eratóstenes, o van a usar otra metodología, otra geometría, para llegar a una mayor precisión. Y el Idrisi, 1100 años después de Cristo, elabora entonces, en base a los conocimientos que han adquirido, elabora una cartografía, unos mapas del territorio que conocían los árabes en ese momento. Aquí tenemos una representación, les parecerá o no conocido. Si tienen problemas en ubicarse, en identificar espacios conocidos, simplemente se debe a que el mapa está orientado con el sur arriba y el norte abajo. Si volteo el mapa, vemos esto. Y de nuevo reconocemos el mar Mediterráneo, Italia, España, Francia, Grecia, Turquía, la península arábica, el norte de África, etcétera, etcétera. Bien. ¿Por qué ponían el sur arriba? Simplemente porque su cálculo de latitud se basaba no en mirar la estrella polar, Polaris, sino en mirar el sol. Y cuando estamos en el hemisferio norte, al mediodía el sol está en el sur, mirando hacia el sur. Es decir, que el sur era su referencia. Mientras tanto, en Europa, pues la cartografía de los griegos, muy avanzada, no se pierde del todo, está en bibliotecas, pero se usa menos. Y se va a desarrollar, al contrario, una cartografía religiosa que se basa en la Biblia. Vamos a tener este tipo de representación que se llama como Teo, se conoce, perdón, como Teo, Orbis Terrarum, que representa, por ejemplo, aquí el mundo después del arca de Noé. Aquí está el arca de Noé. Y aquí están sus tres hijos que se van a compartir los tres continentes. Fíjense que aquí
arriba tenemos Asia, aquí está Europa y aquí está África. Entonces una representación un poco inusual, simplemente porque no se basa en ninguna medición eh, celeste, ¿no? Basada en el cielo, en los astros. Es de nuevo un croquis. Se no permite navegar, no permite hacer comercio, no permite defender un territorio, simplemente permite representar la visión del mundo tal como lo presenta la Biblia. La cartografía en Europa se va a relanzar por los grandes viajes marítimos que se hacen en alta mar, iniciando con el mismo mar Mediterráneo. Es decir, inicialmente los marineros dejaban poco la costa a la vista. Siempre trataban de navegar viendo la costa a la izquierda o a su derecha para no perderse. Es decir, que si llegan al alta mar no logran seguir un mismo rumbo, van a terminar dando vueltas. Por lo tanto, necesitan unas nuevas herramientas que les permiten seguir un rumbo y cruzar 50, 100, 200 kilómetros de mar sin tener ninguna referencia visual, es decir, sin ver ninguna costa. ¿Para qué necesitan eso? Porque estamos en plena cruzadas y también para todo el tema de comercio. Es decir, el intercambio de recursos se hacía primeramente por barcos. Se van a desarrollar entonces lo que llamamos los portulanos. Los portulanos son unos mapas para navegar específicamente. Se desarrollan en Italia y presentan inicialmente solamente los puertos. O sea, ustedes ven las costas, de hecho están bastante bien ubicadas y todos esos nombres que están aquí son los nombres de los puertos. Vamos a tener mucha información sobre las costas, sobre los objetos que hay en el mar, las islas, Mallorca, Minorca, Córcega, etc. También sobre cualquier fondo que pueda estar cerca de la superficie y dañar el barco. O sea, mucha información sobre el mar, pero dentro de los países ustedes ven que queda bastante vacío. Es decir, no tenemos información prácticamente sobre la ubicación de ciudades, de montañas, etc. Algo muy somero. Bien. Esos portulanos permiten, ante todo, navegar, salir de un puerto, calcular su rumbo, es decir, hacia dónde tengo que ir, pleno norte, pleno oeste, noroeste, noreste, sureste, etc., para llegar a otro puerto sin perderse. ¿Siguiendo qué? Siguiendo la dirección que indica la brújula, que ya en Europa, ya ha llegado a Europa durante el siglo XII. Y eso es lo que va a dar lugar poco a poco a navegar lejos de las costas, dentro del mar Mediterráneo, luego en el océano Atlántico y dar la vuelta a África. Eso lo hará Bartolomé Díaz, que pasa el Cabo de Buena Esperanza, es decir, la punta sur de África en 1487. Va a dar lugar al viaje de Cristóbal Colón, que llega a las Antillas en 1492. Y veremos que ese nombre de Antilla sale de un error que hizo Cristóbal Colón en su viaje. Américo Vespuccio, que dio su nombre al continente americano, que pasa por el Golfo de México 6 años después de Cristóbal Colón. Vasco de Gama, otro portugués, al igual que Américo, Bartolomé y Magallanes. Vasco de Gama, pues, que descubre la India, llega a la India en el mismo año, 1498.
Y Magallanes, y sobre todo el Cano, Magallanes muere en el viaje, el Cano es su asistente, pero logra completar el viaje, que dan la vuelta al mundo entero. Salen de Europa en dirección al oeste, mantienen su rumbo al oeste y vuelven de nuevo a Europa, demostrando así en el 1522 que la Tierra efectivamente es una esfera. Todas esas exploraciones se hacen en base a los portulanos y la brújula. ¿Cómo se presentan los portulanos? Aquí tenemos la retícula de los vientos, norte, sur, este, oeste, y esa retícula presenta una serie de líneas que permiten al marinero calcular su rumbo. Es decir, que si quiere ir de un puerto A hacia un puerto B, pues aquí está la línea de rumbo y esas líneas verticales marcan la dirección hacia el norte. Entonces, calculando un ángulo entre el norte y la línea de rumbo, ese ángulo se llama un azimut, pues podemos seguir ese ángulo sobre la brújula para salir del puerto y moverse en dirección al otro puerto sin ver nada, es decir, sin ninguna referencia visual, simplemente mirando la brújula. Bien. Aquí el portulano, perdón, vuelvo para atrás. Aquí el portulano más famoso, que es el Mapa Mundi de Cresque, que fue elaborado en España en 1375. Ustedes ven que es bastante bien detallado, bastante preciso si lo comparamos con un mapa moderno. Y aquí los diferentes viajes, las grandes exploraciones, en particular de Colón, de Vasco de Gama, Magallanes, y también luego de otras naciones, de Cartier, para los franceses, también de los portugueses, de los holandeses, etc. Aquí un pequeño paréntesis, es una reconstitución del mapa de Toscanelli, que es es el mapa que habría usado Cristóbal Colón para hacer su viaje, o para basar en el que él se basó para hacer su viaje. Aquí de este lado, al este, tenemos Europa, y aquí en esa gran isla que se llaman Zipango es Japón, que era el objetivo inicial del viaje. Según esa representación, que se basó en un error matemático sobre la dimensión de la Tierra, es decir, que el cartógrafo se basó en una circunferencia de la Tierra que no era de 40.000 kilómetros, sino de 29.000 kilómetros. Es decir, que pensaba que la Tierra era una esfera más pequeña. Por lo tanto, basándose en ese error, se pensaba que saliendo de Europa rápidamente, en dirección hacia el oeste, rápidamente se iba a poder tocar la isla de Zipango. Y que iba a ser aún más fácil porque en el centro del Océano Atlántico había una isla llamada Antilia que permitía descansar, tomar recursos, agua, comida, etcétera, para luego poder seguir el viaje. Es decir, que el viaje parecía relativamente fácil, factible, en base a ese mapa. Y por esa razón fue que Cristóbal Colón salió de Europa en esa dirección, pensando que rápidamente iba a poder encontrar la isla de Zipango. Bien, el viaje fue mucho más largo de lo previsto, porque la Tierra no tiene 29.000 kilómetros de circunferencia, sino 40.000. Es una esfera mucho más grande.
y de hecho nunca llegó a Japón, encontró en el camino un nuevo continente que es el continente americano. En Europa se siguen desarrollando los sistemas de proyección. Los portulanos no tenían sistema de proyección, es decir, que la representación, perdón, tenía errores. Errores que sobre largas distancias, esos barcos podían viajar fácilmente unos 5.000 kilómetros o mucho más. Si recordamos el viaje del Cano, Magallanes y el Cano, el barco dio la vuelta al mundo entero. Sobre esas distancias, el error, la deformación del espacio cuando plasmamos algo que estaba en una esfera sobre algo plano, ese error puede provocar graves errores de navegación. Es decir, que el marinero sale en su barco y no llega a la ubicación que él quería. Entonces, unos grandes matemáticos alemanes y holandeses, van en particular el señor Mercator, van a desarrollar un sistema de proyección. En el 1569 desarrolla Mercator una proyección cilíndrica que permite conservar los ángulos. ¿De qué estamos hablando? Geométricamente aquí tenemos la Tierra, pongo un foco de luz, una luz, en el centro de la Tierra. Y vamos a decir que la Tierra es media transparente. ¿Qué va a pasar? Los rayos de luz van a proyectar los continentes que están en la superficie hacia afuera. Si alrededor de esa Tierra pongo un cilindro de papel, todos los países van a quedar proyectados sobre el cilindro de papel. Cuando abro el cilindro de papel, tengo ya un mapa plano, una hoja plana de lo que estaba sobre la esfera. Entonces, eso es una forma geométrica de pasar de un objeto esférico a un mapa plano. Obviamente eso induce errores. O sea que cuando proyectamos queremos conservar una información en particular y deformar las demás. ¿Qué estamos conservando muy bien aquí en este tipo de mapa? Los ángulos. Por eso la forma de los países, por ejemplo, está muy bien conservada. Y los ángulos me permiten dibujar una línea, por ejemplo, entre España y la República Dominicana y calcular de nuevo el rumbo, el azimut, con toda precisión. Es decir, si sigo ese azimut en mi brújula, no me pierdo. Bien. Obviamente eso no se hace así. En concreto, no podemos tener un gran foco en el centro de la Tierra. Se hace de manera matemática con fórmulas que me permiten pasar de la coordenada de, en este caso, longitud, y de la coordenada aquí, phi, de latitud, las que yo mido en el terreno, en mi barco, por ejemplo, mirando las estrellas, a coordenada X y Y sobre el mapa. Es decir, que voy a poder plasmar la posición de mi barco sobre el mapa, de mi barco, de una ciudad, de lo que sea. Aquí entonces el mapa mundi Mercator, 1569, de nuevo muy detallado sobre Europa, África, el Medio Oriente, los territorios más conocidos por los marineros de Europa, y bueno, algunos errores sí, sobre América que aún en ese tiempo no se conocía. Hacía menos de un siglo que se había descubierto ese territorio. Pero una representación igual bastante buena. Y aquí que estamos viendo pues las deformaciones en tamaño, en superficie, que da la proyección de Mercator.
Acuérdense que esa proyección fue hecha para conservar ángulos, no para conservar más nada. Aquí tenemos un círculo que representa un área. Ese mismo círculo, a medida que lo alejo del ecuador, si lo muevo hacia el norte o hacia el sur, va creciendo. Es decir, que un objeto cualquiera, si lo represento en el norte del mundo, aparece más grande. ¿A qué se debe? Justamente al sistema de proyección cilíndrica. Imagínense que cuando proyecto Francia sobre el cilindro de papel, va a cubrir un área bastante extensa. Al contrario, todos los países que están sobre el ecuador pegan perfectamente con el cilindro de papel y por lo tanto están representados de forma correcta. Bien. Porque eso tiene su importancia, porque hoy seguimos usando el mapa de Mercator en las aulas y nos da una representación bastante mala de la superficie de los países. Nos da la sensación de que los países que están alrededor del Ecuador son pequeños, en realidad tienen su tamaño correcto aquí en el mapa, en comparación con los países que están en el norte y en el sur del mapa. Que esos países tienen su extensión muy exagerada. Eso es lo que muestran esos círculos que se llama la indicatriz de Tissot. Si entran a esta página web que está aquí, thetruesize.com, pueden seleccionar la República Dominicana, tienen que entrar el nombre en inglés, Dominican Republic, arriba a la izquierda, y pueden mover la República Dominicana hacia el norte. Y van a ver cómo la República Dominicana va creciendo a medida que la acerco a otros países. Y verán, por ejemplo, que nuestro país que aparece aquí tan pequeño, en realidad es más grande que Bélgica, más grande que Suiza. Simplemente hay diferencias en la representación por la proyección cilíndrica de Mercator. Conclusión, en las aulas deberíamos de estar usando proyecciones que no conservan los ángulos, eso no nos interesa mucho, no queremos navegar, pero que sí conservan la superficie, y esas proyecciones se llaman las proyecciones equivalentes. Bien, la cartografía en Europa termina entonces con los trabajos topográficos para mapear lo que hay dentro de los territorios. Si se acuerdan, todo lo que vimos hasta ahora, tenemos muchos detalles sobre las costas. Las costas están muy bien dibujadas, tenemos los puertos, tenemos mucha información en las islas, pero dentro de los territorios, aquí África, América, etc., tenemos prácticamente ninguna información. Para tomar esas informaciones, vamos a usar un método que se llama la triangulación y se va a aplicar por primera vez en Francia dando el producto del mapa de Cassini. Cassini era un científico italiano que trabajó para el rey de Francia. Le tomó mucho tiempo en completar ese mapa, ya que realmente fue su nieto que terminó de completar el mapa. El señor Cassini inició en el 1670 y su hijo y su nieto terminaron el trabajo en el 1789, cuando inicia la Revolución Francesa. Esa metodología permite ubicar los pueblos, las villas, los ríos, un sinnúmero de información muy detallado. Y esa metodología se va a replicar luego en todos los países del mundo. Es decir, hasta recientemente, todos los mapas se hicieron de esta manera, por triangulación. Las hojas topográficas que tenemos aquí en Dominicana, inicialmente se hicieron por esa metodología que se aplicó por primera vez en el siglo XVII y XVIII.
Aquí un pequeño ejemplo para que entiendan la idea. Estamos en la provincia de Montecristi. Tengo dos pueblos aquí, Castañuela y Villa Vázquez, y quiero conocer la posición del Morro de Montecristi. Bien, ¿por qué el Morro? Porque lo puedo ver de lejos. Básicamente lo que quiero es poder calcular bien las coordenadas de todos esos objetos para plasmarlos sobre esta cuadrícula, ¿okay? Sobre un sistema de referencia. Bien. ¿Para qué? Para al final tener un mapa. Tengo aquí de nuevo mi cuadrícula y puedo dibujar la ubicación de diferentes poblados, por ejemplo. Entonces, si estoy en terreno, lo primero que vamos a hacer es calcular con mucha precisión esta distancia entre Castañuela y Villa Vázquez, la distancia 1. Luego, me pongo en Castañuela, miro en dirección a Villa Vázquez y miro también en dirección al Morro. Y voy a poder medir un ángulo alfa. Y hago lo mismo, voy a Villa Vázquez, miro hacia Castañuela y miro hacia el Morro. Tengo un segundo ángulo, el ángulo beta. Pues tenemos un triángulo, conozco un lado, es este, de 1, conozco dos ángulos. Usando el teorema de los senos, puedo calcular la distancia, el otro lado del triángulo, la distancia de 2, o también ese lado del triángulo, que sería la de 3. Bien, entonces aplicamos la fórmula y ya tenemos la distancia entre el Morro y Castañuela. Y conocemos ese ángulo. Entonces simplemente voy a poder calcular la posición del Morro y plasmar esa posición sobre el mapa. Luego, ¿qué hacemos? Pues seguimos. Simplemente vamos a seguir ahora con otros objetos, otros poblados. Por ejemplo, aquí tengo Pepillo Salcedo. Me pongo en el Morro. Miro hacia Pepillo Salcedo. Miro hacia Castañuela. Tengo un ángulo. Me pongo en Castañuela, miro hacia Pepillo Salcedo y hacia el Morro, tengo otro ángulo. Y la distancia de 2 ya la calculamos anteriormente. Se va a dibujar otro triángulo y tengo la ubicación de Pepillo Salcedo. Y voy a seguir dibujando así triángulos en todo el territorio, lo que me va a permitir ubicar las ciudades, ubicar las montañas, los ríos, las parcelas agrícolas, etcétera, etcétera. Es un trabajo bastante tedioso, pero permite tener este tipo de representación, que son, digamos, las primeras hojas topográficas aquí sobre la zona de París, la zona sur de París, y permite representar muy bien los ríos con sus pequeñas islas. Permite representar los caminos, la ubicación de iglesias, es decir, aquí de poblados, los bosques, etcétera, etcétera, con una alta precisión. Ese trabajo se termina sobre Francia en el 1789. El territorio francés se reduce en comparación con lo que se tenía mal estimado, con una técnica menos precisa que la triangulación. Y hasta el día de hoy, como les conté, seguimos usando esa técnica. Aquí tenemos una hoja topográfica de Barahona, que fue elaborada en su primera versión por triangulación. Si entran en esta página pueden encontrar todas las hojas topográficas de manera gratuita, que cubren el territorio dominicano. ¿Qué presentan esas hojas? Pues la zona urbana, el uso y cobertura, es decir, dónde están los bosques, la zona agrícola,
los pantanos, etc. Las vías, los ríos, los lagos, los relieves, etcétera, etcétera. Bien. Los relieves lo marca en particular con las curvas de nivel, que son esas líneas. Aquí usted tiene una línea que dice 200, significa que a lo largo de esta línea nos mantenemos a la misma altitud de 200 metros por encima del nivel del mar. Y me paro aquí por ahora. Seguimos en una segunda parte.